Mi nombre es Rabbi Menon, y lo que estoy a punto de relatar es la verdad, toda la verdad, tal como la vieron mis ojos aquella noche en nuestra aldea de Tamil Nadu. Lo juro ante el cielo y ante ustedes que me escuchan ahora. El aire era tan espeso y húmedo que se podía masticar, un velo pesado que cargaba el olor a incienso rancio, a sudor humano y a tierra mojada por el monzón que aún no llegaba. Nos habíamos reunido en un silencio casi sagrado, formando un círculo imperfecto alrededor de un trozo de tierra apisonada que, durante generaciones, había servido como escenario para los rituales que gobernaban nuestras vidas. La única luz provenía de antorchas clavadas en el suelo, cuyas llamas danzaban nerviosamente, proyectando sombras alargadas y monstruosas que se retorcían como espíritus inquietos. Era una noche que prometía romper con la normalidad, y todos lo sentíamos en los huesos, una vibración profunda que anunciaba un cambio irreversible en nuestro mundo. En el centro de todo, como el eje de una rueda a punto de girar sin control, se encontraba Shanti Devi. Ella era nuestra curandera, nuestra hechicera, la guardiana de las tradiciones antiguas. La observábamos con una mezcla de respeto y un miedo profundo, casi infantil. Sus movimientos eran precisos, casi arrogantes, mientras preparaba sus polvos y hierbas bajo la luz parpadeante. Yo, como muchos otros, no estaba allí por fe en ella, sino por el temor a lo que su poder podía desatar. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no era por la brisa nocturna. Era una certeza helada, una convicción que se instaló en mi pecho de que esa noche, la delgada frontera que separa nuestro mundo de lo invisible, estaba a punto de hacerse añicos. Todos sabíamos por qué estábamos allí, y esa conciencia compartida nos unía en un pacto de silencio, un juramento mudo de que seríamos testigos sin importar el resultado. La razón de nuestra vigilia era un desafío, un enfrentamiento público que había estado gestándose durante semanas. La llegada de un forastero, un pastor llamado Jonas Matthew, había perturbado el delicado equilibrio de nuestra aldea. Él no traía armas ni riquezas, solo una Biblia gastada y una fe serena que, para Shanti Devi, representaba una amenaza directa a su dominio espiritual. Ella lo había acusado de robar almas, de debilitar las raíces de nuestra gente, y finalmente lo había retado a una prueba de poder. Aquel ritual no era una ceremonia de sanación, era un juicio. Estaba en juego no solo la vida del pastor, sino también la frágil semilla de una nueva creencia que él había comenzado a plantar en los corazones de algunos. La promesa de ver a un Dios extranjero humillado por los espíritus de nuestra tierra nos había convocado a todos, y la tensión era casi insoportable. Recuerdo el sonido de las llamas crepitando, un susurro constante que parecía burlarse de nuestro silencio. El aire olía a aceite quemado y a la tierra seca que se levantaba con cada movimiento nervioso de la multitud. De repente, un silencio antinatural cayó sobre nosotros. No era la quietud expectante de antes, sino algo más profundo, un vacío que absorbió incluso el sonido del fuego. Las llamas de las antorchas, que antes danzaban con el viento, se quedaron completamente inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero todos lo notamos. Fue la primera fisura en la realidad, el primer indicio de que las leyes de nuestro mundo estaban siendo suspendidas. Miré a Shanti Devi y vi que incluso ella, en su trance, había sentido ese cambio. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una mueca de triunfo anticipado que me heló la sangre. Sentí que el corazón me latía en la garganta, un tambor sordo que marcaba el ritmo de un miedo que no podía nombrar. La certeza de que algo terrible o milagroso estaba a punto de suceder era tan física que me costaba respirar. El destino de un hombre, y quizás el de toda nuestra aldea,
pendía de un hilo en ese círculo de tierra. Y justo en ese momento de máxima tensión, cuando el mundo parecía contener la respiración esperando el primer golpe, quiero hacer una pausa. Antes de continuar y llevarlos conmigo al corazón de esa oscuridad, quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Quiero que te suscribas a este canal, para que esta historia y otras como ella no se pierdan en el olvido. Y por favor, dime desde qué ciudad me estás escuchando, para que sepa que no estoy solo recordando esta noche. Después de esa pequeña conexión, de ese breve respiro, el peso de la noche volvió a caer sobre nosotros, quizás con más fuerza que antes. El silencio que había sido roto por mi pensamiento se hizo aún más denso, casi tangible. La sonrisa había desaparecido del rostro de Shanti Devi, reemplazada por una máscara de concentración absoluta. Levantó lentamente una pequeña daga ceremonial, cuya hoja de obsidiana brilló con un destello rojizo a la luz de las antorchas inmóviles. Nadie se movía, nadie respiraba. El aire se sentía cargado, eléctrico, como el momento justo antes de que el rayo parta el cielo en dos. Todos los ojos estaban fijos en la punta de esa daga, porque sabíamos que con el primer trazo que ella dibujara en el polvo, la cuenta regresiva habría comenzado, y ya no habría vuelta atrás para ninguno de nosotros. La amenaza que se cernía sobre nosotros esa noche tenía un rostro, y era uno que todos conocíamos desde la cuna. Era el rostro de Shanti Devi. Su poder no era un misterio, sino una herencia tejida en la vida misma de nuestra aldea. Durante generaciones, su familia había sido la guardiana de nuestros espíritus, una autoridad dual que sanaba con hierbas y castigaba con maldiciones. Su conocimiento era real, sus remedios a menudo funcionaban, pero su dominio se cimentaba en un miedo reverencial, en la creencia de que ella era el único puente entre nuestro mundo y las fuerzas invisibles que lo gobernaban. Nadie se atrevía a desafiarla, no porque la amaran, sino porque romper sus reglas significaba invitar al caos, a la enfermedad, a la mala suerte. Ella no era simplemente una hechicera, era el orden mismo, un pilar oscuro y necesario que sostenía nuestro frágil universo de supersticiones y tradiciones ancestrales. Y entonces, en medio de ese orden inmutable, apareció Jonas Matthew. No llegó con la fanfarria de un conquistador, ni con la arrogancia de un reformador. Era un hombre de una sencillez casi desconcertante, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada que transmitía una paz que no lográbamos comprender. Su única posesión visible era una Biblia vieja, con las páginas gastadas por el uso constante, y su única arma era una fe serena, una confianza inquebrantable que no necesitaba de rituales ruidosos ni de ofrendas aparatosas. No exigía nada, no prometía riquezas, simplemente se sentaba con los enfermos, compartía su comida con los hambrientos y hablaba de un amor que no pedía sacrificios de sangre. Para nosotros, era una curiosidad. Para Shanti Devi, era una declaración de guerra silenciosa, una afrenta a todo lo que ella representaba. Ella no veía en él a un hombre santo, sino a un invasor, a un ladrón que había venido a saquear el recurso más valioso de la aldea, nuestras almas. Cada persona que escuchaba al pastor, cada niño que sonreía con sus historias, era una pérdida directa de su poder. La fe que él ofrecía era gratuita, personal, y no requería intermediarios. Esto era anatema para Shanti Devi, cuyo poder dependía enteramente de ser la única que podía hablar con los dioses, la única que podía aplacar a los demonios. Lo acusó de debilitar nuestras raíces, de envenenar la sangre de nuestros ancestros con cuentos extranjeros. Su miedo no era a un hombre, sino a la idea que él representaba, la idea de que podíamos conectarnos con lo divino sin tener que pagar el precio del miedo, sin tener que someternos a su voluntad. Por eso lo desafió. No podía permitir que esa semilla de duda creciera en su jardín. El desafío fue público,
un espectáculo cuidadosamente orquestado para reafirmar su autoridad frente a toda la aldea. No fue una invitación a un debate teológico, fue una citación a un juicio. Lo convocó al círculo sagrado, el mismo lugar donde sus ancestros habían demostrado su poder durante siglos. La premisa era simple y brutal: los espíritus de nuestra tierra contra su dios extranjero. Le dio a la gente lo que siempre habían conocido: un drama de poder, una batalla visible entre fuerzas opuestas. Prometió que antes de que la primera luz del sol tocara las copas de los árboles, todos verían la verdad, y esa verdad sería la humillación de este intruso y la reafirmación de su dominio eterno. Las apuestas eran más altas de lo que nadie imaginaba. No se trataba solo de la vida de un hombre. Lo que estaba en juego era el alma misma de nuestra comunidad. Si Shanti Devi ganaba, el miedo se atrincheraría aún más profundo en nuestros corazones, y cualquier esperanza de cambio moriría esa noche. La puerta que el pastor Jonas había abierto se cerraría para siempre. Pero si él, de alguna manera, prevalecía, todo el sistema de creencias que nos había gobernado durante siglos se derrumbaría como un castillo de arena. Estábamos atrapados en medio, no como simples espectadores, sino como el premio de esa contienda. La tensión era tan densa que se sentía como un peso físico sobre nuestros hombros, una promesa de que, sin importar el resultado, la aldea que conocíamos no existiría a la mañana siguiente. Y así, la cuenta regresiva comenzó. Shanti Devi estableció el límite con una voz que resonó en el silencio de la noche, antes del amanecer. Esa frase se convirtió en el tic-tac de un reloj invisible que marcaba el pulso de nuestro miedo colectivo. La noche, que siempre había sido nuestro refugio, se transformó en una arena, un espacio cerrado donde el tiempo corría hacia un veredicto final. Cada crujido de las llamas, cada sombra danzante, parecía contar los segundos que nos quedaban. Ella le había prometido a la aldea una prueba de poder, y ahora todos esperábamos, conteniendo la respiración, sabiendo que el amanecer traería consigo o una victoria aplastante para nuestras tradiciones, o el nacimiento de algo tan nuevo y desconocido que nos aterraba por igual. La oscuridad nunca se había sentido tan definitiva. El momento llegó. Con un movimiento lento y deliberado, Shanti Devi se arrodilló en el centro del círculo. De entre los pliegues de su sari, sacó la daga ceremonial, una pieza de obsidiana negra tan oscura que parecía absorber la luz de las antorchas. El silencio se hizo absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor sordo en mis oídos. Con la punta de la daga, comenzó a trazar el primer símbolo en la tierra apisonada. El sonido fue un arañazo seco, un susurro áspero que rompió la quietud y pareció rasgar el velo de la realidad. Ese simple acto fue la declaración formal de guerra. Ya no había vuelta atrás. Las fuerzas habían sido convocadas. El juicio del pastor Jonas Matthew había comenzado oficialmente, y todos nosotros éramos ahora cómplices y testigos. En el instante en que la daga tocó la tierra, sentí que el aire cambiaba. No fue una brisa, fue algo más fundamental. El viento, que había estado susurrando entre los árboles de mango, se detuvo por completo. Un silencio antinatural cayó sobre nosotros, tan profundo que parecía tener peso. Las llamas de las antorchas, que antes parpadeaban nerviosamente, se irguieron, rectas e inmóviles, como si estuvieran congeladas en el tiempo. La atmósfera se volvió opresiva, densa, como si estuviéramos en el fondo de un océano invisible. Ya no era solo la tensión humana la que llenaba el espacio, era algo más, una presencia. Podía sentirla en mi piel, una presión sutil pero innegable que anunciaba que las reglas del mundo que conocíamos acababan de ser suspendidas. Comprendí entonces que la amenaza no era meramente física. Shanti Devi no solo buscaba la muerte o la humillación del pastor. Su objetivo era mucho más profundo, mucho más siniestro.
Estaba llevando a cabo una profanación simbólica. Quería demostrar, ante nuestros ojos, que el Dios de Jonas era impotente en su territorio, que su fe era una ilusión vacía que no podía protegerlo de los antiguos poderes de esa tierra. El ataque no era contra el hombre, sino contra la esperanza que él representaba. Era un asalto directo a la fe, un intento de aniquilar la presencia de lo divino en el corazón de un creyente. Y mientras observaba al pastor, de pie y solo en medio de ese círculo hostil, me di cuenta de que no estábamos a punto de presenciar un truco de magia, sino una batalla por el alma del mundo. La verdadera misión del pastor Jonas, la que lo había traído a nuestra tierra olvidada, nunca fue la confrontación. Su propósito era mucho más simple, mucho más humilde. Había venido a orar por los enfermos, a sentarse con los ancianos, a compartir historias de esperanza con quienes no tenían nada más. No buscaba derrocar a nadie, solo ofrecer un consuelo diferente. Pero esa noche, el destino le había impuesto una misión distinta. Cuando Shanti Devi lo señaló y le ordenó entrar en el círculo, él no dudó. Se levantó con una calma que desafiaba la atmósfera cargada de odio, y su viaje de unos pocos metros hacia el centro del ritual se convirtió en un calvario silencioso, una peregrinación a través del corazón mismo de la hostilidad de nuestra aldea. Cada paso que dio fue una declaración de fe, mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Lo vi dar el primer paso, descalzo sobre la tierra fría y apisonada que parecía absorber el calor de su cuerpo. Pude imaginar la sensación de las pequeñas piedras y la tierra áspera bajo sus pies, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La multitud no le abrió paso. Él tuvo que navegar a través de un mar de ojos hostiles que lo seguían como si fueran depredadores. Cada mirada era una espina invisible, cada murmullo un golpe sordo. Caminaba con la cabeza erguida, pero no con arrogancia. Su postura era de aceptación, como si entendiera que este camino de humillación era una parte necesaria de su testimonio. No estaba caminando hacia un juicio, estaba caminando a través de él, y la dignidad de su avance silencioso comenzó a sembrar una incómoda semilla de duda en mi propio corazón. Y luego estaba el sonido. Shanti Devi había comenzado un canto gutural, un ritmo hipnótico y primordial que parecía vibrar desde el propio suelo. No era música, era un arma. Las palabras, en un dialecto antiguo que pocos entendíamos, se sentían como piedras lanzadas contra el pastor. El aire se llenó con esta cadencia opresiva, un muro de sonido diseñado para intimidar, para quebrar el espíritu antes de que el cuerpo pudiera ser tocado. Era un asalto auditivo, una tormenta de energía oscura que se arremolinaba a su alrededor. Jonas no reaccionó. Siguió caminando, paso a paso, como si atravesara una cortina de agua sucia, sin permitir que ni una sola gota de esa inmundicia sonora lo manchara. Su silencio era una respuesta más fuerte que cualquier grito. El calor del fuego central le golpeaba el rostro a medida que se acercaba. Era una pared invisible y sofocante, un aliento de dragón que prometía consumir. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el humo de las hierbas que Shanti Devi arrojaba a las llamas. Vi el sudor brillar en la frente del pastor, la tensión en los músculos de su cuello. Por un instante, su rostro reveló una profunda fatiga humana, el peso de estar completamente solo contra un mundo entero. Fue un momento de pura vulnerabilidad, donde el hombre detrás del predicador quedó expuesto. Sentí una punzada de algo que no era miedo, sino una extraña compasión. En ese momento, no era un enemigo, era simplemente un ser humano al borde de su resistencia física, soportando un tormento que nadie debería enfrentar. Fue en ese instante de aparente agotamiento que cerró los ojos. No fue una rendición, ni un gesto de miedo. Fue un movimiento deliberado,
como si estuviera desconectándose del asalto sensorial que lo rodeaba para conectarse con otra cosa. La multitud lo interpretó como debilidad, y un murmullo de satisfacción recorrió el círculo. Pero yo vi algo diferente. Vi a un hombre buscando un ancla en medio de una tormenta furiosa. No estaba mirando a sus acusadores, ni al fuego, ni a la oscuridad. Estaba buscando un refugio interior, una fuente de fuerza que era invisible para nosotros. Su rostro, por un breve segundo, se suavizó. La tensión desapareció, reemplazada por una serenidad que era completamente ilógica en ese contexto. Estaba reuniendo una fuerza que no provenía de su propio cuerpo. Y entonces, el caos se detuvo por un segundo. El canto de Shanti Devi vaciló, como si se le hubiera olvidado la siguiente palabra. En ese repentino e inesperado silencio, un silencio tan absoluto que dolió, un pequeño pájaro nocturno cantó desde la rama de un árbol de mango cercano. No fue un graznido, sino un trino claro, melódico y puro, un sonido que no pertenecía a la tensión y la oscuridad de ese ritual. Cantó 3 veces, 3 notas cristalinas que cortaron el aire espeso como un cuchillo de plata. Fue un instante de belleza tan discordante, tan fuera de lugar, que pareció suspender el tiempo. El sonido era una pregunta, un recordatorio de que existía un mundo fuera de nuestro círculo de odio, un mundo donde la vida seguía su curso natural, ajena a nuestra locura. La mayoría de la gente no pareció notarlo, o si lo hicieron, lo descartaron como una simple coincidencia. Estaban demasiado absortos en el drama, demasiado hambrientos del espectáculo de poder que se les había prometido, pero yo lo escuché. Y vi a un par de ancianos intercambiar una mirada rápida, casi imperceptible. Una pregunta silenciosa flotó entre nosotros, los pocos que habíamos prestado atención. ¿Qué significaba eso? En nuestra cultura, cada presagio, cada señal, tenía un peso, y el canto de un pájaro en un momento como ese se sentía como un susurro del universo, un pequeño contrapunto a la cacofonía de la hechicera. Fue el primer indicio, la primera grieta en la certeza de que Shanti Devi tenía el control absoluto de la noche. Shanti Devi, al recuperar la compostura, reanudó su canto con una ferocidad renovada, como si intentara borrar el recuerdo de esa interrupción melódica. Su voz se elevó, más áspera y desesperada, tratando de reafirmar su dominio sobre la atmósfera. Pero el daño ya estaba hecho. Ese pequeño instante de pureza había plantado una semilla de duda. El pastor Jonas, con los ojos aún cerrados, continuó su avance lento y constante. Parecía no haber notado ni el silencio ni el canto del pájaro, pero yo sentí que ese sonido había sido para él, una señal de que no estaba tan solo como parecía. La batalla ya no era solo entre una hechicera y un predicador, sino entre el ruido sofocante del miedo y el silencioso susurro de algo más. A medida que Jonas se acercaba al centro, otro fenómeno sutil ocurrió, tan efímero que casi dudé de mis propios sentidos. Por un instante, una fragancia inexplicable flotó en el aire. No era el olor a humo, ni a incienso, ni al sudor de la multitud. Era un aroma limpio y dulce, como el de las flores de jazmín justo después de una lluvia fresca, o el sándalo quemado en un templo lejano. Duró apenas un segundo, y luego desapareció, reemplazado de nuevo por el olor acre del ritual. Miré a mi alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Fue una experiencia personal, un secreto sensorial que me hizo sentir como un testigo privilegiado de algo que no podía nombrar. Era otro pequeño milagro, otra pieza del rompecabezas invisible que se estaba formando ante mis ojos. Y en medio de ese mar de rostros endurecidos por el odio y la superstición, vi un gesto humano inesperado. Una niña pequeña, la hija de uno de los granjeros, se había soltado de la mano de su madre y observaba al pastor no con miedo, sino con una curiosidad pura e infantil. Sus ojos grandes y oscuros no contenían juicio, solo una pregunta inocente.
Por un fugaz instante, los ojos del pastor Jonas se abrieron y se encontraron con los de la niña. No hubo palabras, ni siquiera una sonrisa, solo un momento de reconocimiento silencioso, una conexión humana que trascendió la barrera de la hostilidad. En esa mirada, vi que el pastor no nos veía como un monstruo colectivo, sino como individuos, como almas perdidas, incluso como niños curiosos. Ese pequeño intercambio, que duró menos que un latido del corazón, rompió el hechizo para mí. Me recordó que la multitud que aullaba por la humillación de un hombre estaba compuesta por mis vecinos, por padres, madres e hijos. La maldad no era una fuerza abstracta, era una elección que estábamos haciendo colectivamente en ese momento, alimentada por el miedo que Shanti Devi había cultivado durante años. La mirada inocente de esa niña fue un espejo que nos reflejó a todos, y por primera vez esa noche sentí una profunda vergüenza. Ese gesto humano, tan pequeño y tan potente, fue una luz diminuta en una oscuridad abrumadora, un recordatorio de la bondad que aún existía, enterrada bajo capas de tradición y temor. Finalmente, el pastor Jonas llegó al lugar que le habían asignado, justo frente a la hoguera crepitante. Se detuvo y se giró lentamente para enfrentar a Shanti Devi. Su viaje había terminado, pero no parecía un hombre derrotado que había llegado al final de su camino. Al contrario, parecía anclado, firme, como un árbol antiguo que ha soportado 1000 tormentas. Su vulnerabilidad física se había transformado en una fuerza espiritual palpable. El camino a través del odio no lo había debilitado, lo había purificado. Se mantuvo erguido, no en desafío, sino con una aceptación tranquila, como si dijera sin palabras: «Estoy aquí, haz lo que debas hacer». Su presencia silenciosa llenó el círculo con una autoridad que no necesitaba gritos ni amenazas. Fue entonces cuando comencé a entender la verdadera naturaleza de su misión. No se trataba de ganar una batalla de poder, ni de demostrar que su Dios era más fuerte que los espíritus de Shanti Devi. Su misión era soportar, era caminar a través del fuego del odio sin quemarse, era absorber el veneno de nuestras palabras sin envenenarse. Cada paso sobre la tierra fría, cada mirada hostil, cada canto amenazante, no había sido un ataque, sino una prueba de fe, de resistencia, de amor incondicional. Él no estaba allí para luchar contra nosotros, estaba allí para mostrarnos un camino diferente, uno que no se basaba en el miedo, sino en la gracia, incluso frente a la aniquilación inminente. Y mientras lo observaba, de pie y en silencio en el corazón de la tormenta que habíamos creado, una certeza helada se apoderó de mí. Comprendí que todo lo que habíamos presenciado hasta ahora, el viaje, los cantos, los pequeños signos, no era la batalla en sí, sino solo la preparación. Era el preludio de algo mucho más grande y aterrador. La misión física del pastor había terminado, pero su prueba espiritual apenas comenzaba. La noche estaba lejos de terminar, y sentí en mis huesos que la verdadera oscuridad, la prueba definitiva que decidiría el destino de todos nosotros, estaba a punto de desatarse. El aire se volvió aún más pesado, y el silencio que siguió fue el más aterrador de todos. El ritual alcanzó un punto que ya no parecía humano, una cumbre de energía oscura que se sentía física, palpable en el aire denso de la noche. Shanti Devi ya no era la mujer que conocíamos. Su cuerpo se convulsionaba con una fuerza antinatural. Sus ojos se habían puesto completamente en blanco, mostrando solo 2 esferas lechosas que parecían mirar hacia otro mundo, uno de pesadillas y poder primordial. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar, no como un temblor de tierra, sino como el zumbido profundo de una colmena gigantesca. La energía que emanaba de ella era tan intensa que el aire crepitaba, y el olor a ozono, el aroma de un rayo a punto de caer, se mezcló con el humo y el incienso. Instintivamente, como todos los demás en el círculo, di un paso hacia atrás,
no por decisión consciente, sino por un instinto de supervivencia que gritaba que estábamos demasiado cerca de algo profano y terriblemente real. La multitud ya no era un conjunto de individuos curiosos o temerosos. Nos habíamos convertido en un solo organismo de miedo, una entidad colectiva hipnotizada por el espectáculo de poder que se desarrollaba ante nosotros. Los rostros a mi alrededor estaban pálidos a la luz de las antorchas, con los ojos muy abiertos, reflejando las llamas danzantes, como si el fuego estuviera ardiendo dentro de ellos. Había una fascinación morbosa en sus miradas, una mezcla de terror y una extraña satisfacción al ver confirmadas sus creencias más profundas. Estaban presenciando el poder de sus ancestros, la fuerza de su tierra, y en su trance colectivo parecían estar alimentando a la hechicera con su propio miedo. Me sentí atrapado, no solo por el círculo de gente, sino por esa red invisible de creencia compartida que parecía solidificar la oscuridad, dándole forma y propósito. Y en medio de esa vorágine de poder oscuro, el pastor Jonas permanecía inmóvil. Parecía una figura diminuta y frágil frente a la hoguera que ahora crepitaba con una furia inusitada, lanzando chispas como estrellas furiosas hacia el cielo nocturno. La luz anaranjada y violenta del fuego lo perfilaba, haciendo que su soledad fuera aún más evidente. No se movía, no hablaba, no reaccionaba. Era como una estatua de sal en medio de una tormenta, un punto de quietud en un universo que se desmoronaba a su alrededor. Su silencio, que antes me había parecido una señal de fuerza, ahora comenzaba a sentirse como el silencio de la resignación, la quietud de un cordero que ha aceptado su destino en el altar del sacrificio. Su figura solitaria era la encarnación de la impotencia frente a una fuerza abrumadora. Fue entonces cuando lo vi, un instante tan breve que casi dudé de mis propios sentidos. Por un momento, la máscara de serenidad del pastor se resquebrajó. Su rostro, iluminado por un destello del fuego, mostró una profunda soledad, el peso aplastante del abandono y la duda humana. Vi la tensión en su mandíbula, el leve temblor en sus manos apretadas, la mirada perdida de un hombre que ha llegado al límite de su resistencia. No era el rostro de un santo, sino el de un ser humano completamente solo, enfrentado a una oscuridad que amenazaba con devorarlo. Fue en ese preciso momento que la pequeña semilla de esperanza que había comenzado a crecer en mi corazón se marchitó y murió. Si él, el portador de la fe, estaba dudando, ¿qué nos quedaba a los demás? Creí, con una certeza absoluta, que estaba perdido. En ese momento, busqué algo dentro de mí, una oración, un pensamiento, un rastro de la fe que mi madre me había enseñado de niño. Intenté susurrar una palabra de consuelo, aunque fuera solo en mi mente, pero mi garganta estaba seca y mi espíritu vacío. El aire era demasiado denso, demasiado cargado con el poder de Shanti Devi para que cualquier otra cosa pudiera existir. La atmósfera misma se sentía como un veneno para la fe. Miré al cielo oscuro, buscando una estrella, una señal, cualquier cosa, pero el cielo estaba cubierto, un manto negro y sin fisuras, y una pregunta silenciosa y desesperada brotó desde lo más profundo de mi ser, un susurro que se perdió antes de formarse. ¿Dónde estás, Señor? ¿No ves a tu siervo? El silencio fue la única respuesta, un silencio vasto y aterrador. Shanti Devi pareció alimentarse de nuestra desesperación colectiva. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un espasmo violento, y de su garganta brotó un sonido que no era humano, un chillido gutural que parecía rasgar el tejido de la realidad. Las llamas de la hoguera central se elevaron de repente, alcanzando una altura imposible, retorciéndose en formas monstruosas que parecían imitar los movimientos de su cuerpo. El calor se volvió insoportable, obligándonos a retroceder aún más. Sentí que las leyes de la naturaleza se estaban rompiendo una por una ante mis ojos. El mundo que conocía,
con sus reglas y su lógica, se estaba disolviendo en una pesadilla febril orquestada por la voluntad de una sola mujer. Ella no solo estaba invocando a los espíritus, se había convertido en el portal mismo de su poder. Y fue ahí, en ese preciso instante, que me rompí. La delgada hebra de esperanza a la que me había aferrado sin siquiera darme cuenta se pulverizó. Sentí un vacío helado en el pecho, una rendición total ante la oscuridad. La lucha había terminado. Shanti Devi había ganado. Su poder era real, tangible, y estaba devorando el mundo. El pastor Jonas no era más que un tonto bien intencionado que había traído un cuchillo de madera a una guerra de espadas de acero. El mundo a mi alrededor pareció perder su color. Los sonidos se volvieron sordos y distantes. Todo se redujo a una certeza opaca y pesada. No había intervención divina que esperar. No había luz al final de este túnel. Estábamos solos con nuestros demonios. Y esa noche, ellos estaban ganando. En la profundidad de esa negrura, un rostro apareció en mi mente, sin que yo lo llamara. Era el rostro de mi madre, tal como la recordaba de mi infancia. No la vi en un recuerdo específico, sino como una presencia, una imagen de serenidad y fe sencilla. Recordé sus manos, arrugadas y amables, encendiendo la pequeña lámpara de aceite cada atardecer, su murmullo suave mientras recitaba sus oraciones. Su fe no era dramática ni ruidosa. Era una llama pequeña, constante y tranquila, que ardía sin importar la oscuridad exterior. Esa imagen no me trajo consuelo, ni una nueva oleada de esperanza. Fue simplemente un recordatorio de que existía otro tipo de luz, una que no necesitaba gritar para ser vista. Fue un ancla diminuta, un hilo invisible que me impidió disolverme por completo en el terror. Y de repente, el caos cesó. Tan abruptamente como había comenzado, el sonido se detuvo. Shanti Devi dejó de convulsionarse. El viento se calmó. Las llamas de la hoguera bajaron a su tamaño normal. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el círculo. Un silencio que era 1000 veces más aterrador que el ruido anterior. En esa quietud antinatural, ella se irguió lentamente, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, pero con una expresión de triunfo absoluto en su rostro. Sus ojos, ahora de vuelta a la normalidad, pero ardiendo con una luz maliciosa, se fijaron en el pastor. Lentamente, levantó un brazo, y su dedo huesudo y tembloroso lo señaló como si fuera el cañón de un arma. Nadie respiraba, nadie se movía. El mundo entero parecía haber contenido la respiración. Su voz rasgó el silencio, no con un grito, sino con una orden clara, resonante y cargada de un poder innegable. Habló en una lengua antigua, una serie de sílabas ásperas y guturales que ninguno de nosotros entendía, pero cuyo significado era universalmente claro. Era una sentencia, una condena. El sonido de esas palabras pareció solidificar el aire, convirtiéndolo en un peso que nos aplastaba a todos. Sentí el poder de esa orden en mis huesos, una vibración que resonó con el miedo más primordial de mi alma. No era una sugerencia ni una amenaza, era un acto de creación, una palabra que tenía el poder de deshacer la realidad. Ese fue el punto de ruptura definitivo, el instante en que la balanza se inclinó de forma irreversible, sellando el destino del hombre que se atrevió a desafiarla. Ese fue el final. Lo supe con cada fibra de mi ser. La oscuridad no solo estaba ganando, había ganado. Cualquier esperanza de intervención divina, cualquier cuento de un poder superior que protege a los justos, se reveló como lo que era. Una historia para consolar a los niños en la noche. La realidad era esto, un círculo de tierra en una aldea olvidada, donde el poder antiguo y tangible estaba a punto de aniquilar a un hombre solitario. El pastor Jonas permaneció allí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si el peso de esa maldición ya lo hubiera doblegado. El silencio que siguió a la orden de Shanti Devi se alargó,
tenso y expectante. El universo entero parecía contener la respiración, esperando el golpe de gracia, el momento en que la fe finalmente se extinguiría para siempre. En el silencio que siguió a la condena, un silencio tan profundo que parecía el fin del mundo, el tiempo se detuvo. Cada latido de mi corazón era un trueno en mis oídos, cada respiración un esfuerzo monumental. Esperábamos el golpe final, el grito, la aniquilación. La figura del pastor Jonas, inmóvil bajo el peso de esa maldición, era la imagen misma de la derrota. Ya no había lucha, ni desafío, solo la aceptación de un final inevitable. La oscuridad había pronunciado su sentencia, y el universo entero parecía contener la respiración, esperando que la vida se extinguiera. Fue el momento más largo de mi existencia, un instante suspendido entre la palabra de poder de la hechicera y la nada que prometía seguirla. La esperanza no estaba muerta. Simplemente nunca había existido en este lugar, en esta noche sin estrellas. En ese vacío, en esa quietud de tumba, nadie se movía. La multitud era una estatua de terror colectivo, con los ojos fijos en el hombre que estaba a punto de ser deshecho ante nosotros. Shanti Devi permanecía con el brazo extendido, saboreando su victoria, su rostro una máscara de triunfo cruel. El aire era tan pesado que dolía respirar, cada partícula cargada con la energía de su voluntad. Sentí el frío de la desesperación final, la certeza de que estaba presenciando no solo la muerte de un hombre, sino la muerte de la idea misma de que la bondad pudiera prevalecer. El mundo se había reducido a este círculo de tierra, a esta hoguera agonizante, y a la verdad brutal de que el poder que se puede ver y tocar siempre aplastará a la fe invisible. Estábamos en el abismo, y no había nada ni nadie que pudiera sacarnos de él. Y entonces, en el corazón de esa rendición total, el pastor Jonas hizo algo tan pequeño, tan inesperado, que al principio pareció un gesto de locura. No gritó, no suplicó, no miró al cielo en busca de ayuda. Simplemente, con un movimiento lento y deliberado, levantó la pequeña y gastada Biblia que sostenía en su mano. La sostuvo frente a su pecho, no como un escudo, sino como una ofrenda, y luego inclinó la cabeza, y sus labios se movieron, formando palabras que nadie pudo oír. Fue un susurro, un murmullo inaudible perdido en el silencio opresivo. Un acto de fe tan personal, tan íntimo en medio de ese odio público, que se sintió como la declaración de guerra más poderosa que jamás se había pronunciado. No le hablaba a ella, ni a nosotros. Le hablaba a alguien más. En el preciso instante en que su oración silenciosa terminó, ocurrió lo imposible. La hoguera central, que había sido reducida a brasas parpadeantes, no se extinguió, explotó. Pero no fue una explosión de fuego y violencia, fue una erupción de luz, una columna de luz blanca y dorada, tan pura y cegadora que borró todas las sombras del círculo en un solo instante. No era una luz que quemara, era una luz que limpiaba. Se sentía sólida, tangible, una presencia viva que ascendía hacia el cielo oscuro como un pilar que conectaba la tierra con los cielos. Nos cubrimos los ojos, no por el dolor, sino por instinto, porque estábamos contemplando algo que el ojo humano no estaba diseñado para soportar, una belleza tan abrumadora que se sentía como un golpe físico. Junto con la luz, vino un sonido. No fue el estruendo de una explosión, sino algo completamente diferente. Fue como si una campana de cristal del tamaño de una montaña hubiera sido golpeada suavemente, produciendo una única nota, clara y resonante, que no viajó a través del aire, sino a través de nuestros propios cuerpos. Sentí la vibración en mis huesos, en mi pecho, una armonía tan perfecta que silenció el pánico en mi mente y el terror en mi corazón. El mundo entero pareció afinarse con esa nota,
un acorde celestial que realineó la realidad misma, el canto de odio de la hechicera, el murmullo asustado de la multitud, el latido frenético de mi propio pulso, todo fue absorbido y disuelto por esa única y perfecta vibración de paz. Shanti Devi fue la primera en reaccionar. No fue lanzada hacia atrás por una fuerza física. Retrocedió con un grito ahogado, tropezando con sus propios pies, como si huyera de algo insoportable. Se cubrió el rostro con las manos, pero no para protegerse de la luz, sino para no ver. Y a través de sus dedos, la escuchamos gritar, con una voz rota por el terror y el asombro. No eran palabras de una maldición, sino de una revelación aterradora. Gritaba una y otra vez la misma frase, una confesión que lo cambió todo. Hay una luz demasiado brillante de pie detrás de él, demasiado brillante. Su poder, construido sobre las sombras, se estaba desmoronando ante una presencia que era pura e insoportable claridad. Aunque nuestros ojos no podían ver lo que ella veía, lo sentimos. En el instante en que ella gritó, una presencia llenó el círculo. No era una figura, ni una forma, sino una certeza absoluta. Una sensación de poder tan inmenso que hacía que el ritual de la hechicera pareciera un juego de niños, pero un poder que no era amenazante. Era como estar de pie en la orilla de un océano infinito, sintiendo su majestad y su calma al mismo tiempo. Un calor que no era de fuego nos envolvió. Una paz que superaba todo entendimiento se asentó sobre nosotros. El pastor Jonas no estaba solo. Nunca lo había estado. Y la presencia que lo acompañaba no había venido a luchar, sino simplemente a estar allí, a revelar lo que siempre había sido verdad. Inmediatamente después, un viento se levantó. No fue una ráfaga natural que soplara desde los campos. Fue un viento que nació en el centro mismo del círculo de luz. Se arremolinó con una inteligencia palpable, un propósito deliberado. No tocó a ninguna de las personas que estábamos alrededor, ni siquiera agitó nuestras ropas. Su furia estaba contenida, enfocada únicamente en el suelo del círculo sagrado. El viento barrió la tierra apisonada con una fuerza controlada, y observamos, paralizados, cómo comenzaba a borrar los símbolos que Shanti Devi había dibujado con tanto cuidado y poder. Era como si una mano invisible estuviera limpiando una pizarra, deshaciendo la profanación con un solo y poderoso suspiro. El sonido del viento era como una exhalación profunda, un aliento que no destruía, sino que purificaba. Vimos como el polvo rojo, que formaba las líneas y curvas de las antiguas maldiciones, se levantaba del suelo, no en una nube caótica, sino en espirales ordenadas que se disolvían en la columna de luz. En cuestión de segundos, la tierra quedó limpia, lisa, como si ningún ritual oscuro hubiera profanado jamás su superficie. La limpieza fue tan completa, tan absoluta, que se sintió como un acto de creación a la inversa, un regreso al estado original de pureza. El poder de generaciones de hechicería, el lenguaje mismo de la oscuridad, fue borrado de la existencia en un instante, no con una batalla, sino con un simple acto de limpieza. Y entonces, en un solo momento coordinado, todas las antorchas que rodeaban el círculo se apagaron. No parpadearon ni se consumieron lentamente. Se extinguieron al unísono, como si una orden silenciosa hubiera sido dada. Fuimos sumergidos en una oscuridad casi total, una negrura profunda que debería haber sido aterradora, pero no lo fue. La columna de luz central había comenzado a atenuarse, dejando un vacío que ahora se sentía extrañamente pacífico. La única iluminación que quedaba provenía de las cenizas del fuego, que ya no estaban en el suelo, flotaban en el aire, suspendidas en un remolino lento y silencioso alrededor de la figura inmóvil del pastor Jonas, brillando suavemente como un enjambre de estrellas tranquilas. La imagen era de una belleza sobrenatural, una escena sacada de un sueño que nadie podría haber imaginado.
El hombre que momentos antes estaba condenado a la aniquilación, ahora se encontraba en el centro de su propia galaxia personal, rodeado por 1 millar de luces diminutas que danzaban a su alrededor en una coreografía silenciosa y sagrada. El aire estaba completamente quieto, y el único sonido era el de nuestra propia respiración contenida. La violenta demostración de poder se había transformado en una manifestación de paz tan profunda, tan serena, que nos desarmó por completo. Ya no había miedo, solo un asombro reverente que nos mantenía clavados en nuestro sitio, incapaces de movernos, incapaces de hablar. La multitud a mi alrededor ya no era una turba hostil. Éramos un grupo de testigos mudos, de peregrinos inesperados. Vi lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas de hombres que nunca había visto mostrar emoción. Vi a los ancianos, los guardianes de nuestras tradiciones, con la boca abierta en un asombro infantil. El miedo que nos había unido en el odio se había transformado en un temor sagrado que ahora nos unía en la adoración. Nadie gritó, nadie corrió. Estábamos paralizados, no por el terror, sino por la abrumadora certeza de que estábamos en Tierra Santa, presenciando un misterio que estaba más allá de todas nuestras leyendas, de todos nuestros dioses, de todo nuestro entendimiento. Fue en ese momento que la verdad me golpeó, no como un pensamiento, sino como una revelación que inundó cada fibra de mi ser. El vacío helado en mi pecho, la desesperación que me había consumido, fue llenado por una calidez que no era mía. Comprendí que mi idea de Dios había sido demasiado pequeña, demasiado humana. Había esperado un campeón, un guerrero que descendiera para destruir al enemigo con fuego y furia. Pero no fue eso lo que sucedió. La intervención divina no había sido un acto de guerra, sino un acto de presencia. No había venido a demostrar su poder sobre la oscuridad, sino a demostrar que la luz puede existir en medio de ella, sin ser consumida. Y entonces entendí el verdadero significado del milagro. La presencia divina no había llegado para evitarle al pastor el sufrimiento, ni para rescatarlo del punto de ruptura. Había llegado para caminar con él a través de ese valle de sombras. La luz no destruyó la oscuridad, simplemente la llenó, revelando que nunca tuvo un poder real. El pastor Jonas no había ganado la batalla porque su Dios fuera más fuerte. Había ganado porque nunca estuvo solo. La fe no era un escudo para evitar el dolor, sino la certeza de que alguien camina contigo dentro del fuego. Y esa compañía es la verdadera victoria, la única que realmente importa. La luz se desvaneció por completo. Las cenizas brillantes descendieron lentamente, como nieve luminosa, y se posaron suavemente en el suelo limpio. El viento cesó. El sonido de la campana de cristal se disolvió en el silencio. El milagro había terminado, pero su esencia permaneció, impregnando el aire, la tierra, nuestros corazones. Nos quedamos allí, en la oscuridad, bajo un cielo que de repente parecía lleno de estrellas que antes no podíamos ver. El mundo se había detenido, y en esa quietud, en esa paz que siguió a la revelación, todos nosotros, sin importar lo que creyéramos antes, habíamos sido irrevocablemente cambiados. La noche aún no había terminado, pero la oscuridad ya había sido derrotada. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier ausencia de sonido que hubiera conocido. Era un silencio lleno, preñado de lo que acabábamos de presenciar. La columna de luz se había ido, las cenizas danzantes se habían asentado, pero la presencia, esa presencia, permanecía en el aire, una calidez palpable en la piel y una paz que se instalaba en lo más profundo del pecho. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. Éramos estatuas de asombro, nuestros rostros iluminados por la tenue luz de las brasas que ahora yacían inertes en el suelo. El terror se había evaporado, reemplazado por un temor sagrado, un respeto tan abrumador que nos despojaba de todo pensamiento.
Estábamos en Tierra Santa, y cada uno de nosotros lo sabía. En esa quietud, el mundo entero se había reconfigurado, y nosotros con él, esperando una señal de cómo debíamos continuar viviendo en esta nueva realidad que acababa de nacer. Y entonces, el primer movimiento vino de la fuente misma de la oscuridad. Shanti Devi, que había caído al suelo, no se levantó para huir. Se quedó allí, en la tierra, temblando de una manera que no tenía nada que ver con la furia de su trance anterior. Era un temblor de fragilidad, de completa y absoluta ruptura. Su rostro, que antes era una máscara de poder arrogante, ahora estaba despojado de todo, manchado de tierra y lágrimas. Vi en sus ojos, no el reflejo del fuego, sino el eco de la luz que había visto, una luz que la había vaciado de toda su soberbia. Ya no era la hechicera, la guardiana de los espíritus antiguos. Era solo una mujer rota que acababa de mirar directamente al rostro de un poder infinitamente más grande que todo lo que había conocido, y esa visión la había deshecho por completo. Lentamente, como una peregrina penitente, comenzó a moverse. No se puso de pie, se arrastró. Sobre sus manos y rodillas, a través del polvo que momentos antes había sido su lienzo de poder, avanzó. Pero no se alejaba del pastor, no huía de la fuente de su humillación. Se arrastraba hacia él. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso, un acto de rendición tan profundo que dolía verlo. La mujer que había comandado a los espíritus de la tierra ahora se humillaba sobre ella, recorriendo una distancia de apenas unos metros, que parecía un viaje a través de un desierto de orgullo destrozado. La multitud observaba en un silencio atónito. Estábamos presenciando algo más improbable que la columna de luz, la conversión de un corazón que creíamos hecho de piedra, una rendición que era más poderosa que cualquier victoria. Cuando llegó a los pies del pastor Jonas, se derrumbó por completo, su frente tocando la tierra, y de su garganta brotaron sonidos, no maldiciones, ni órdenes, sino sollozos rotos y palabras ahogadas. Eran fragmentos de una confesión, un torrente de arrepentimiento que apenas podíamos entender. Pedía perdón, no con el miedo de quien espera un castigo, sino con el asombro de quien ha recibido una gracia inmerecida. Suplicaba, no a la presencia que la había aterrorizado, sino al hombre que había sido el recipiente de esa luz. La justicia divina no había llegado como un rayo para destruirla. Había llegado como una revelación para romperla por dentro, para mostrarle que el poder más grande no reside en comandar las sombras, sino en arrodillarse ante la luz, completamente desarmada y vulnerable. El sonido de su llanto fue la piedra que rompió la superficie del estanque de nuestro silencio colectivo. Primero fue un sollozo ahogado de una de las ancianas a mi lado, luego otro y otro más. En cuestión de segundos, una ola de emoción contenida barrió a la multitud. Hombres que habían mantenido rostros de piedra durante toda la prueba, ahora se cubrían la cara, sus hombros sacudidos por un llanto silencioso. Las mujeres se abrazaban unas a otras, no en pánico, sino en una liberación catártica. El miedo, la tensión, el odio que habíamos albergado durante horas, todo se disolvió en un torrente de lágrimas. No era llanto de tristeza, sino de alivio, de un asombro tan profundo que no podía expresarse de otra manera. Estábamos siendo limpiados, no por un viento sagrado, sino por nuestra propia humanidad compartida. El pastor Jonas no se quedó de pie, como un conquistador sobre su enemigo vencido. Hizo algo que selló la verdad de esa noche en mi corazón para siempre. Se arrodilló, bajó a la tierra, al mismo nivel que Shanti Devi, y la miró, no con juicio, ni con triunfo, sino con una compasión que parecía tan infinita como la luz que lo había rodeado. Lentamente, extendió su mano, no para golpearla ni para reprenderla, sino que la posó suavemente sobre su hombro tembloroso. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. En ese simple gesto de gracia,
En ese acto de descender para levantar al caído, vi el corazón del Dios del que él hablaba. La justicia no era un acto de retribución, sino un acto de restauración. Y en ese momento, la verdadera sanación de nuestra aldea comenzó. Y mientras contemplo esta imagen en mi memoria, la del perdón silencioso en medio de las ruinas de un odio antiguo, siento la necesidad de hacer una pausa y hablarte directamente. Porque lo que vi esa noche no fue una leyenda lejana, sino una verdad viva. Si tú, que me escuchas ahora, crees que ese mismo poder que descendió en nuestro círculo de tierra todavía se mueve en el mundo, que Dios todavía obra milagros en los corazones de las personas, te pido que hagas algo simple. Escribe amén en los comentarios. Hazlo para que esta historia no sea solo un recuerdo, sino un testimonio vivo, una cadena de fe que nos conecte a todos, sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos, recordándonos que la luz siempre encuentra la manera de entrar. Después de esa conexión, de ese respiro del alma, mis ojos volvieron a la escena que se desarrollaba ante mí. La transformación de la multitud era tan milagrosa como la luz que la había provocado. Vi a dos hermanos que no se habían hablado en años, separados por una disputa de tierras, mirarse a los ojos a través del círculo y luego caminar el uno hacia el otro, abrazándose con una fuerza que hablaba de un perdón largo tiempo esperado. Vi a familias enteras arrodillarse juntas, no en un ritual de miedo, sino en una oración espontánea de gratitud. El odio que Shanti Devi había cultivado se había convertido en un fertilizante para la compasión. La comunidad, que había llegado fracturada y unida solo por el miedo, se estaba sanando a sí misma, un abrazo a la vez. Mi mirada se posó en un hombre en particular. Era el jefe de la guardia de la aldea, un hombre duro y pragmático que siempre se había burlado de cualquier cosa que no pudiera ver o tocar. Había estado de pie con los brazos cruzados, con una expresión de escepticismo cínico durante todo el ritual. Ahora estaba de rodillas. Su rostro, normalmente una máscara de autoridad impasible, estaba bañado en lágrimas, sus ojos fijos en el lugar donde la luz había estado, como si todavía pudiera ver su resplandor. No estaba rezando, ni llorando de forma ruidosa, simplemente estaba quieto, completamente deshecho, un hombre cuya visión del mundo había sido irrevocablemente pulverizada. Su rendición silenciosa fue, para mí, el testimonio más poderoso de todos. El milagro no solo había desafiado a la oscuridad, había conquistado la incredulidad. El aire mismo parecía haber cambiado. La atmósfera pesada y opresiva se había disipado, reemplazada por una ligereza, una pureza que hacía que cada respiración se sintiera como un sorbo de agua fresca. El olor a incienso rancio y a miedo se había ido, y en su lugar podía oler la tierra húmeda, el aroma de las flores nocturnas de los árboles cercanos, la fragancia simple y limpia del mundo tal como debía ser. Era como si la presencia divina no solo hubiera limpiado la tierra del círculo, sino que hubiera purificado la atmósfera de toda la aldea. La paz no era solo un sentimiento en nuestros corazones, era una cualidad física del aire que respirábamos, un recordatorio tangible de que habíamos sido visitados por algo sagrado, algo que nos había dejado fundamentalmente más limpios. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la justicia divina. No se trataba de un juicio de fuego y azufre, ni de una venganza espectacular contra el mal. La justicia de Dios era simplemente la luz. No necesitaba luchar contra la oscuridad, porque la oscuridad no es una sustancia, es solo la ausencia de luz. Cuando la luz aparece, la oscuridad simplemente deja de ser. El poder de Shanti Devi no fue derrotado en una batalla, fue expuesto como lo que era, una sombra, una ilusión que solo podía existir en la ausencia de la verdad. El mal no había sido castigado, se había disuelto, y esa era una forma de justicia
mucho más profunda y aterradora para quienes construyen su reino en las sombras, la certeza de que su poder es, en última instancia, nada. El pastor Jonas finalmente ayudó a Shanti Devi a ponerse de pie. Ella no podía mirarlo a los ojos. Su cabeza permanecía inclinada en una postura de humildad que nunca antes le había visto. Se quedaron allí, uno al lado del otro, el hombre que había sido condenado y la mujer que lo había condenado, ya no como adversarios, sino como dos seres humanos que habían sido tocados por el mismo misterio abrumador. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, no con prisa, sino con la calma de quienes han sido profundamente cambiados. Se movían en silencio, hablando en susurros, como si no quisieran perturbar la santidad del momento. Cada uno se llevaba consigo un fragmento de la luz que había presenciado, una semilla de asombro que crecería en sus corazones en los días venideros. Y así, la paz descendió sobre nuestra aldea, no la paz del agotamiento después de una batalla, sino la paz de la resolución, de la armonía restaurada. El círculo de tierra, antes un escenario de confrontación, ahora era un altar silencioso. La noche, que había comenzado como una promesa de violencia y humillación, se había convertido en la cuna de un renacimiento. El aire se sentía ligero, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente, sin el peso de la superstición y el miedo en mis pulmones. La justicia había llegado, no con una espada, sino con un toque sanador, y aunque la noche aún no había terminado, la oscuridad había perdido su poder sobre nosotros para siempre, dejándonos en una quietud llena de promesas. Desde aquella noche, un silencio diferente se instaló en nuestra aldea. Ya no era el silencio del miedo, sino el de un asombro que no tenía palabras. Nadie volvió a hablar de los antiguos rituales. Nadie volvió a buscar a Shanti Devi para pedir favores o lanzar maldiciones. No fue una decisión consciente, ni una prohibición. Simplemente, después de haber visto la verdadera luz, las sombras que antes nos gobernaban perdieron todo su poder. Se convirtieron en cuentos vacíos para asustar a los niños. El sol de la mañana siguiente pareció brillar de una manera distinta, más limpia, como si el aire mismo hubiera sido purificado. La gente salía de sus casas y se miraba a los ojos, compartiendo un conocimiento mudo, la certeza de que todos habíamos sido testigos de lo mismo y que a partir de ese momento nada podría volver a ser igual. La oscuridad no había sido desterrada, simplemente se había vuelto irrelevante. El círculo de tierra apisonada, que antes era el epicentro de nuestro temor, se transformó en un lugar sagrado. Nadie se atrevía a pisarlo, pero tampoco lo evitábamos. Se convirtió en el corazón silencioso de la aldea. Los niños dejaban de correr cuando pasaban cerca. Los ancianos se detenían a una distancia respetuosa, inclinando la cabeza en un gesto de reverencia. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarlo, en susurros, el círculo donde la luz descendió. No se construyó ningún santuario, no se colocó ninguna marca. No era necesario. La tierra misma parecía retener la memoria de lo ocurrido, una paz tan profunda que podías sentirla en la piel al acercarte. Era un recordatorio constante, no de una batalla ganada, sino de una presencia que nos había visitado, dejando una huella de serenidad imborrable en el mismo suelo que una vez había sido profanado por el odio y la hechicería. Unos días después, tan silenciosamente como había llegado, el pastor Jonas se fue. No hubo despedidas, ni discursos, ni multitudes agradecidas. Una mañana, simplemente ya no estaba. Su pequeña choza estaba vacía, la puerta abierta como si esperara a un huésped que no tardaría en llegar. Al principio, sentimos una punzada de abandono, como si la fuente de nuestra nueva paz se hubiera marchado con él. Pero pronto comprendimos que su partida era el regalo final. Nos enseñó que la luz que habíamos presenciado no le pertenecía a él. No estaba contenida en un solo hombre,
Él solo había sido el recipiente, el canal a través del cual había fluido. Su ausencia nos obligó a encontrar esa misma luz dentro de nosotros, a entender que la presencia que nos había visitado no se había ido, sino que ahora vivía en el corazón de nuestra comunidad. Shanti Devi nunca abandonó la aldea, pero la mujer que habíamos conocido, la hechicera orgullosa y temida, murió esa noche en el círculo. La que quedó era una sombra de sí misma, una mujer frágil y silenciosa que dedicó el resto de sus días a una vida de penitencia solitaria. Se mudó a la cabaña más alejada, al borde del bosque, y la veíamos a veces, trabajando en un pequeño huerto, con el rostro surcado no por la ira, sino por una profunda y tranquila tristeza. Nunca volvió a hablar de los espíritus, nunca volvió a mirar a nadie a los ojos. Su castigo no fue impuesto por nosotros, ni por ningún dios vengativo. Fue una elección, la única posible para alguien que había visto una luz tan brillante que todas las sombras de su vida anterior se habían convertido en una carga insoportable. Su silencio era la confesión más elocuente de todas. En cuanto a mí, Ravi Menon, esa noche me dio un nuevo par de ojos. El miedo a la oscuridad que me había acompañado desde niño, el temor a los espíritus y a las fuerzas invisibles, se disolvió por completo. Ahora, cuando miro la noche, no veo una ausencia de luz, sino el lienzo perfecto sobre el cual las estrellas pueden brillar con más fuerza. Aprendí que la fe no es un escudo que nos protege del miedo, sino una luz interior que nos permite caminar a través de él sin perdernos. Ya no busco señales en el canto de los pájaros ni en el movimiento de las hojas. La única señal que necesito es el recuerdo de esa calidez, la certeza de que incluso en la desesperación más absoluta, en el silencio más profundo, no estamos solos. Esa verdad se convirtió en el ancla de mi alma, una paz que ninguna tormenta puede arrebatar. Creíamos que el milagro había terminado con el amanecer de aquel día, que la historia había llegado a su fin con la conversión de la hechicera y la paz de la aldea, pero estábamos equivocados. La luz no había descendido solo para ganar una batalla y marcharse. Había venido con un propósito mucho más profundo, uno que apenas comenzábamos a vislumbrar. La presencia no solo nos había visitado, había elegido quedarse, no en un círculo de tierra, sino en los corazones rotos y humildes de la gente. Y lo que nadie sabía en ese momento era que la prueba más grande aún estaba por llegar, porque 3 días después, algo sucedió que nos demostraría que transformar un alma es un milagro aún mayor que invocar una columna de fuego del cielo. La verdadera historia apenas comenzaba, porque la fe más profunda no nace en la ausencia de la oscuridad, sino en la certeza absoluta de que, incluso en la noche más larga, la luz siempre encuentra el camino de regreso a casa.